Una idea peregrina ha saltado en los últimos días en la opinión pública que de alguna manera busca darle explicación a lo que ocurre a lo interno del entramado criminal chavista. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Qué quieren hacer para el futuro? ¿Es que acaso tienen futuro? ¿Es que acaso hay alguna manera de evitar lo inevitable? Es lo que ronda por la cabeza de los jerarcas del chavismo, porque de verdad ellos creen que se pueden devolver del crimen y regresar, si es que alguna vez lo estuvieron, a la senda de la política. El problema es que son irrecuperables. El problema es que no tienen capacidad de relevo. El problema es que se les hace cada vez más difícil mantenerse en el rol de quienes construyen una transición, cuando en realidad, para ellos, cualquier sinónimo de salida del poder significa entrada en el hospital, en la cárcel, en la iglesia o en el cementerio. Por eso, la idea de que Diosdado Cabello pudiese estar preparando la candidatura presidencial de su hija Daniela merece ser revisada como lo que es, como un chiste, como un intento fallido desde el mismo momento en que a alguien se le ocurrió, como una burla en contra del sistema, porque nos ponemos a pensar, ¿será que nosotros vamos a pasar de Maduro como hijo de Chávez a la hija de Cabello ante la incapacidad de su propio padre de ser figura de primera línea en medio de esta situación que se vive? Estamos hablando de una cosa bien fea. Estamos hablando de una situación que solamente de plantearla nos hace pensar si de verdad el chavismo ha reflexionado sobre el irremediable final que van a tener. Y de eso vamos a hablar hoy en el programa 1500 de Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es 1500 veces el crimen. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta. Este canal se llama Daniel Lara Farías Presenta. Y esta es la emisión número 1500 de Fuera de Orden. Emisión que es posible gracias, número uno, a que ustedes están allí, pendientes de este programa. Número dos, a que tenemos a un apoyo fundamental que arrancó y que permitió que este programa tuviese su propio espacio aquí en este canal, que son mis suscriptores en Patreon. A ellos quiero darles mi agradecimiento porque han estado allí al pie del cañón en estos, antes de que arrancáramos en este canal, y son ellos los que han permitido que estemos, en efecto, en este canal. Muchas gracias a todos los suscriptores en Patreon. Les agradeceré siempre permitirme seguir adelante. Seguir adelante haciendo Fuera de Orden. La plomería informativa que divierte a la chiquillería, emociona a la muchachada, atormenta al criminalato chavista. Ya la oposición falsaria la tiene cada día más obstinada. Vayan a buscar qué hacer, muchachos. Vayan a buscar algo que hacer. Macramé, papel maché, corte y costura, bordado, surcido invisible. Aprendan a coger ruedo, eso es importante. Aprender a coger ruedo. Aprendan a planchar la camisa sacándole filo. Todas esas cosas son importantes, más que andar hablando estupideces por ahí, por la esquina. Daniel Lara Farías, enemigo de todos, les saluda de nuevo. Y les recuerda otra vez que la fase superior de la izquierda es el crimen. Que el estado se llama Vargas y su capital es La Guaira. Con sus 11 parroquias, vamos a ver, de este a oeste. Caruao, Naiguatá, Caraballeda, Macuto, La Guaira, Maiquetía, Carlos Soler, Raúl León y Urimare, Catialamar, Carayaca y El Junco. Vamos a dejarles una adivinanza. A ver. Adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Ey, de memoria, se está buscando en la inteligencia artificial. Vamos a dar la trampa. La adivinanza de hoy, trivia sobre el estado Vargas. ¿A qué parroquia pertenece la ciudad vacacional Los Caracas? Vamos a ver. Repito, ¿a qué parroquia del estado Vargas
pertenece la ciudad vacacional Los Caracas. Ahí les dejo esa, pues. Vamos a ver quién sabe, a ver quién me adivina esta adivinanza. Gracias por permitirme estar aquí. Y seguimos. Yo he visto muchos muertos cargando basura, ¿sabes? Y además de eso, comprendo la gravedad que vive en este momento el chavismo a lo interno. Lo primero que hay que decir y lo primero que hay que comprender y que hay que tener claro es que el chavismo no está conformado por extraterrestres. El chavismo está conformado por venezolanos que fundamentalmente tarados, porque el chavismo es, para empezar, un antecedente penal. Haber sido chavista ya eso cuenta como prontuario. Pero además de eso, el chavismo es una discapacidad emocional. ¿Ok? Una discapacidad emocional y una enfermedad del espíritu. Quien termina siendo rodilla en tierra chavista tiene graves problemas no manejados y no correctamente tratados. Y usted dirá, bueno, pero está siendo muy determinista, está siendo muy drástico. Bueno, pero búsqueme un chavista que no sea resentido. Búsqueme un chavista que no justifique lo injustificable. Búsqueme un chavista que no ande negando las capacidades destructivas del chavismo. Búsqueme un dirigente chavista que sea honesto. Búsqueme un dirigente chavista que sea honrado. Amigo, es lamentable. No, bueno, pero en la derecha también. Yo no estoy hablando de la derecha, estoy hablando del chavismo. El chavismo es un atajo de pupudrilos. ¿Viste las cosas de esa manera, queridos amigos? Yo creo que partiendo de allí, hay que además adentrarse en una situación que está viviendo el chavismo como está viviendo el resto de los venezolanos. La sociedad venezolana no ha hecho, y yo esto lo he repetido una y otra vez, la sociedad venezolana no ha hecho la debida reflexión sobre los hechos del 3 de enero. La sociedad venezolana se ha negado a analizar qué ocurrió el 3 de enero. Y estamos viviendo como las familias que mantienen por aquello del qué dirán un silencio incómodo en las reuniones familiares cuando aparece la solterona de la familia o cuando aparece el fracasado de la familia, cuando aparece el borracho de la familia o cuando aparece cualquier tipo de oveja negra en la familia o en el grupo. Es decir, como vivimos del que dirán y no queremos hacer escándalo, no hablamos de eso. No hables de eso. De eso no se habla. De eso no se habla, de eso no se pregunta. Nadie pregunta por qué el tío se parece más al vecino que al abuelo. O sea, nadie pregunta por qué esta tía se viste así y por qué aquel tío camina asado. De eso no se habla. De eso no se habla porque no nos queremos meter ahí. No queremos ir para esa profundidad. Y por esa razón en muchas familias venezolanas se viven situaciones lamentables. Y esas situaciones lamentables se viven, y aquí es donde es importante revisarnos como sociedad y como nación, que es que hay gente que cree que solamente en los barrios, solamente en los estratos bajos, la muchacha bonita se enamora del malandro. Que solamente en los estratos bajos hay malandro. Y que solamente existe el silencio cómplice en los barrios con el malandro del barrio. No, porque entonces él se apoderó del barrio y nadie lo denunció nunca. Y entonces ahí establecen que hay una situación, ¿cómo se llama? Anómala por ser de un sector popular o por ser pobre o por no vivir en una urbanización. Pero yo me hago la siguiente pregunta. Atención chiquillería, atención muchachada. Ustedes saben lo que fue el caso Vegas. El caso, o mejor, o como se le conoció, el caso del niño Vegas. En el caso del niño Vegas,
hijo de el arquitecto, el connotado arquitecto Martín Vegas, de la familia Vegas, una de las familias más tradicionales para aquel entonces de Caracas. En aquel momento, unos muchachos metidos en vicios, fundamentalmente en la droga, decidieron que parece que se metieron en un negocio chimbo con una droga que no podían pagar, y para buscar real fácil y pagar la droga, decidieron simular el secuestro de el hermano de uno de los involucrados. Federico Vegas, según cuenta la investigación que plasmara, por cierto, el comisario Fermín Mármol León en su libro 4 crímenes, 4 poderes, y del cual se hiciera una película llamada Cangrejo. Estos muchachos decidieron simular el secuestro del hermano menor de Federico Vegas, hijos del arquitecto Martín Vegas, para pedir un rescate y así saldar la deuda que tenían por la compra de una droga por la cual no podían responder. El grave problema fue, estimada chiquillería, estimada muchachada, aléjense de la droga, ¿saben? El problema fue que en la simulación del secuestro del muchacho, lo metieron en la maleta de un carro y producto del monóxido de carbono que despedía el motor, el muchacho murió asfixiado en la maleta del carro. Y lo que empezó siendo una travesura para simular un secuestro y cobrar unos reales, terminó convirtiéndose en un secuestro con asesinato. Una cosa horrible. Muy horrible, porque no solamente murió un muchacho, sino que el otro grupo de muchachos, secuestradores y asesinos, fueron perdonados por la sociedad caraqueña porque todos ellos eran hijos de connotadas familias caraqueñas. Inclusive había un sobrino del para entonces presidente de la República, Rafael Caldera, un Pietri metido en todo eso. Ahí habían Pietris, ahí habían Zuluaga, de la misma familia Machado Zuluaga, de la que proviene María Corina Machado. Ahí estaba Esteban Trapielo, que anda por ahí dándose golpes de pecho, el chavista ese. También fue preso porque desde el negocio de su papá, que era el dueño del bowling de Altamira, se hizo la llamada para extorsionar a la mamá del niño Vegas. Ahí estaba Federico Vegas, el hermano mayor. Ahí estaba Diego Rísquez, cineasta connotado. Ahí estaba un Capechi, el Fafa Capechi. Allí estaba un Branger, conocido como el Caramelito Branger. Caramelito Branger, por cierto, creo que murió en estos días el Branger. No sé si su prima Carolina Jaime Branger escribiría algún panegírico honrando la memoria de su primo fallecido. Ese Branger, por cierto, viene siendo de los mismos Branger de los cuales proviene el señor Sosa Branger, padre de los hijos de María Corina Machado, porque es la Caracas linda, la Caracas bella, la Caracas pechocha. ¿Hubo justicia en ese caso? No. ¿Ocurrió eso en un barrio marginal? No, se ocurrió en el este del este, en el Country Club. ¿Hubo justicia? No hubo justicia. ¿Y qué pasó con los involucrados? Sufrieron por lo menos el desprecio de la sociedad en la que causaron ese daño horrible. Tuvieron por lo menos un castigo moral. No, nada de eso. Los han convertido en unas extraordinarias figuras. Diego Rísquez, un connotado cineasta cuyas obras cinematográficas fueron inclusive objeto del financiamiento del Estado. Y Federico Vegas anda por ahí como un gran novelista al cual nadie le pregunta cuándo va a escribir la novela sobre el fratricidio del cual formó parte. Esa es Venezuela. Esa es Venezuela. Esa es la Venezuela en el country club y en el barrio marginal. Y esa Venezuela no ha reflexionado sobre lo que le ocurrió en el pasado, ni pretende reflexionar sobre lo que ocurrió el 3 de enero. ¿Por qué? Porque si usted revisa lo que ha sido el chavismo durante 27 años, se consigue a los Chávez, se consigue a los Cabello, pero se consigue también a los Conví, y se consigue también a los López,
Y se consigue también a los Cisneros. Y se consigue también a los Mendoza. Se consigue también a los Zuluaga. Se consigue también a los Parisca. Se consigue a los Brangé. Se consigue a los Vega. Se consigue a todos esos carajos. Porque es la misma gente. Y por esa razón se niegan a reflexionar. Bueno, pero eso es en Caracas. Pero si te vas para Portuguesa pasa lo mismo. Si te vas para Maracaibo pasa lo mismo. Si te vas para Valencia pasa lo mismo. Si te vas para Vargas pasa lo mismo. Si te vas para Maracay pasa lo mismo. Si te vas para Tucupita pasa lo mismo. Escondemos la basura bajo la alfombra. Y nos hacemos los tontos cuando la pestilencia empieza a salir. ¿Cuándo vamos a reflexionar nosotros sobre los errores que cometimos para que llegara el 3 de enero una fuerza militar extranjera a hacer el trabajo que nosotros no pudimos hacer en 27 años? ¿Cuándo va a llegar esa discusión? Bueno, parece ser que es muy difícil siquiera pedirla. Y en medio de todo eso, ¿qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo, amigos míos, que lo que se maneja ahora es que podría ocurrir que el señor Diosdado Cabello plantee la candidatura de su hija. Porque bueno, porque le toca a las nuevas generaciones, según ellos. Esa es la forma de disfrazar el asunto. Ay, Dios mío, ¿por qué no se comprarán una póliza? El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Danielita Cabello haciendo estupideces. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas, y el fideicomiso en vida para garantizar tu patrimonio, mucho más de lo que puede garantizarlo un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Eduardo Villegas no va a asesorar candidatos chimbos, les voy diciendo de una vez. Ahora, si usted lo que quiere es tener un buen nivel de comprensión de la comunicación efectiva, utilizando las técnicas de la comunicación efectiva que le permita hablar y escuchar debidamente, comunicarse, pues, en pocas palabras, de forma efectiva, es el momento de hablar con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es un mensaje. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo_Villegas. @coach_Eduardo_Villegas. Mejora tu comunicación para que mejore tu vida. Ricardo Pérez puede, por supuesto. Tú sabes que hay una gente, esto a mí me causa gracia porque hay una gente que quiere ser candidata y uno se da cuenta que quieren ser candidato porque antes de ser candidato van a hacerse tratamiento estético, a pintarse el pelo, a ponerse botox y a quitarse las patas de gallo. Y normalmente lo hacen mal. Y entonces uno se da cuenta y uno dice, ¡pum! Cuando uno le ve, por ejemplo, le pasa a Delsa. Cada vez que yo le veo el pómulo más pronunciado a Delsa porque se hizo alguna vaina en la cara, yo digo, ahí va Delsa candidata otra vez. ¿A qué va a ser candidata Delsa? No sabemos, pero en todo caso, que no te dejen como Delsa, ni parezcas como Delsi. Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami, con la responsabilidad que da el tener el prestigio y la responsabilidad de decirle a la gente la forma en que tienen que hacer los cambios cosméticos en su cuerpo, los cambios estéticos sin romper la armonía de su fisonomía. Ricardo Pérez, el cirujano estético que necesitas. Lo que también necesitas es saber que la farmacia Gardens está allí en Miami dispuesta a enviar el medicamento que necesitas a todo el territorio de los Estados Unidos e inclusive a Venezuela si es necesario. La farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza con el récipe nacional o internacional donde tu salud va primero. Mira, a todas estas yo me puse a pensar y dije, bueno, pero ¿será que yo me estoy volviendo loco? Y entonces uno lo que tiene que hacer es revisar, ¿no? Revisar. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo han venido construyendo esto? ¿De dónde les salió ese cuento de que ellos iban a poner a Danielita de lideresa? Porque, coño, mira, hay que hacer un gran esfuerzo, ¿sabes? Para poner a esa muchacha a hacer algo distinto del ridículo. Entonces, si hacemos un seguimiento, esto no empezó ayer, ni empezó con Delcínica. Desde hace rato andan en esta cómica. Por supuesto, intentando metérnosla por los ojos. El problema es, amigos, que una cosa es que nos la quieran meter por los ojos y otra cosa es que lo logren.
El chavismo intenta cambiar ante el mundo su ya deteriorada imagen. Daniela Cabello, hija del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es la protagonista del más reciente video propagandista del régimen de Maduro. En momentos en los que Diosdado es señalado de ser el líder de un cartel del narcotráfico, su hija es la encargada de tratar de cambiarle la imagen al país. Aunque el chavismo ha sido crítico de lo que denominan el imperio estadounidense, resulta curioso que el material audiovisual pretenda hacer la apología de sus políticas en inglés. El video se llama La verdad de Venezuela. The truth about Venezuela is not what the mass media owners want to show us, but it is what we live each day in every corner of our country. Daniela Cabello exaltó presuntos logros de la revolución como la lucha contra el analfabetismo y el hambre. También se refiere a lo que califica como una supuesta escasez. The truth is that they've always wanted to manipulate the truth. That food that's supposedly scarce today, it was always scarce, but for the poor people. Sin embargo, su discurso propagandista contradice otra realidad. Según cifras oficiales, el índice de inflación alcanzó el 68.5% en 2014, la más alta del mundo, incluso por encima de países como Irán o Bielorrusia. El desabastecimiento de toda clase de productos de la cesta básica azota al país, en lo que Maduro ha calificado como una guerra económica. Ahora el chavismo intenta responder a la crisis con un video de propaganda que los altos funcionarios han promocionado a través de las redes sociales. Esto es lo que querían hacer con la niña esta. Colocarla como una muchacha ejemplo de lo que significa. No, que ella está preparada porque ella habla inglés. Ella está preparada porque habla inglés. Y además de eso, nos revela cómo el chavismo tiene, por supuesto, una serie de taras encima que no se las puede sacudir, porque como le digo, el chavismo es una tara nacional. Ustedes saben que nosotros, los venezolanos, somos tradicionalmente mestizos. Si usted hace una revisión de la composición racial, si cabe el término, de la sociedad venezolana, se consigue que es una sociedad mayoritariamente mestiza. Y que ese carácter mestizo, en cuanto al color de la piel, o al tono de piel, o a los rasgos fisonómicos, es transversal. Es decir, no es que todo el mundo es moreno, ni es que todo el mundo es negro, ni es que todo el mundo es indio, no. Es que usted va a cualquier parte del territorio nacional y consigue blancos, negros, indios, morenos, mezcladitos, indios. O sea, no hay una... Usted no puede hablar de una raza predominante en la sociedad venezolana. Hasta el punto que se puede conseguir lo que pasa en mi caso, en mi familia. El más oscuro de mis hermanos, que es el papá de mi sobrino, bueno, mi sobrino es un muchacho catire, por decirles algo, pues. ¿Y cuánto no pasa eso en todas partes? Pero cuando usted va a cualquier parte de Venezuela, en cualquier urbanización o barrio, usted se va a conseguir en un barrio un catire, que le dicen catire además. Y se va a conseguir en una urbanización un negro. Es decir, eso no, o un moreno, o uno más oscurito tal. Pero es que hasta el punto ocurre que es hasta difícil autodefinirse racialmente. Yo en estos días me reía con una amiga negra porque ella decía y demostraba que ella le decían negra y se ponía al lado mío y decía, pero él es más negro que yo, ¿por qué no le dicen negro a él? Porque hay, bueno, por qué sé yo, por determinadas cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el venezolano, más allá de ser racista, es profundamente clasista, porque ser racista sale caro. Porque como decía Luis Beltrán Prieto Figueroa, en Venezuela el que no tira flecha toca tambor. Entonces el racismo se convirtió en realidad en clasismo. Y entonces a ti te definen en función del sitio donde vives, del colegio en el que estudiaste, de la zona del país en la que vives y además de eso, de la zona de la ciudad en la cual vives. Así, usted ve cómo sobre todo los capitalinos, y no me refiero nada más a los caraqueños, me refiero también a los de Maracaibo, a los de Valencia, a los de San Juan de los Morros, es decir, a los de las capitales de Venezuela. Usted se da cuenta cómo cuando usted dice en cualquier parte del mundo, tú eres de Venezuela, tú eres de Caracas, ¿de qué parte de Caracas? Tú eres de Maracaibo, ¿de qué parte de Maracaibo? ¿Tú eres de Valencia? ¿De qué parte de Valencia? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser de tal zona que ser de tal otra zona. Y después si le dice, no, yo vivo en, qué sé yo, en Caracas, ¿sí? En la zona tal. ¿Y en qué colegio estudiaste? Otra forma de definir.
Y así hasta que llegas a catalogar socialmente a esa persona. Este es de los de aquí o es de los de allá. Eso, por supuesto, es más útil para la sociedad venezolana. Pero también está el tema de aquellos viejos términos utilizados en la vieja Venezuela de raigambre postcolonial, en el que se hablaba de mejorar la raza. Y en el que se asumía que una persona era más o menos importante en función de su tono de piel. El chavismo es profundamente racista. El chavismo cree en eso. Ellos dicen que combaten el racismo. No, pero es que ellos son racistas. Ellos son racistas, por eso es que utilizan ese tema. Y entonces ellos que han hablado de intentando colocar a la sociedad venezolana, no, nosotros somos un pueblo mestizo, un pueblo negro, un pueblo tal, y los blancos son los malos. Bueno, ahí andan con doña Anita Cabello, colocada como símbolo y como imagen de una revolución que ya ve sus últimos estertores. Es que los tipos no sirven para nada. Los tipos, además de eso, se enredan en su propia estulticia. Ahora, por supuesto que esta niña la ponen primero de vocera, pero después intentan meterla, porque claro que tienen un grave problema, que como son unos niños privilegiados, como son unos niños que jamás han pasado trabajo en su vida, como son unos niños que no vieron a sus padres trabajando de más para pagar alquiler, como son unos niños que no vivieron arrimados en la casa de los abuelos, como son unos niños que no pasaron necesidad, que no tuvieron que comer todos los días lo mismo durante un buen tiempo porque no había para más. Como no son unos niños que tuvieron que usar los zapatos del hermano para ir para la escuela. Como no son unos niños que cuando iban para primer grado, el libro de primer grado que usaban era el del hermano que ya estaba en segundo, o del vecinito que le regaló el libro porque ya yo lo usé. Ellos no tienen esos problemas. Ellos no han tenido esos problemas. Entonces, como no han tenido esos problemas, su preocupación es notar lo que quieren es ser famosos. Y son niños de capricho. El capricho de esta niña era ser artista. Y entonces, ¿qué hizo el papá? Vamos a meterle artista. Vamos a comprarle un puesto como artista. Invencible, comandante, imposible. Te invito a disfrutar del gran concierto Vamos Juntos a Construir la Paz, en honor al comandante Chávez. Invencible, comandante, nuestro líder. El próximo 5 de marzo a las 6 de la tarde por PDVSA TV. Gracias por todo el amor. ¿Cuántos Grammys se habrá ganado esta niña con ese maravilloso tema original tan interesante que nos ha dejado? Que le ha dejado la historia de la música, ¿verdad? ¿Alguien sabrá? Nadie nos puede decir, ¿verdad? Es complicado, amigos. Es sumamente complicado. Uno se da cuenta de cuando estamos hablando de un muchacho caprichoso, porque normalmente el talento trasciende lo que podríamos llamar la característica de la persona. Si algo podemos decir de esta asquerosidad que es el chavismo, es que han sido incapaces de crear un sello propio desde el punto de vista cultural en materia musical, de literatura, de artes plásticas, como sí ocurrió en periodos pasados. Todo lo que se ha desarrollado en el cine, en la televisión, en el teatro, en la música, en la literatura y en las artes plásticas en la Venezuela del chavismo ha sido no gracias al chavismo, sino a pesar del chavismo. A pesar del chavismo. Si usted revisa, por ejemplo, cómo se desarrollaron las artes durante el gomecismo, se da cuenta de que había unos literatos muy, muy importantes. Fue la época de oro de Rómulo Gallegos. Vimos poetas de la categoría de Andrés Eloy Blanco. Vimos a gente de notable participación en el tema de las artes plásticas. Cuando llegamos al periodo, por ejemplo, del trienio Adeco, es muy interesante
cómo los adecos siguieron con la tradición que ya venía desde el gomecismo y desde el guzmancismo, por supuesto, porque esto era un ciclo, de la exaltación de los próceres y de la creación de una identidad nacional alrededor del llanero, alrededor del indio, alrededor de la música llanera y alrededor de las tradiciones folclóricas. Por esas razones que se realiza en Caracas en la toma de posesión de Rómulo Gallegos. Esto es interesante, atención chiquillería, atención muchachada. En la toma de posesión de Rómulo Gallegos, en el año 1948, se realiza en Caracas, en el Nuevo Circo de Caracas, un evento organizado por el poeta Juan Liscano, donde Juan Liscano, que investigaba sobre el folclore venezolano, llevó a Caracas las manifestaciones culturales musicales y de todo tipo que se realizaban en todo el país, y fue la primera vez que los caraqueños vieron cómo se baila el tamunangue, por ejemplo. Fue la primera vez que los caraqueños supieron de los bailes del San Pedro de allá del Tuy. Fue la primera vez, o de Guatire, ¿no? Fue la primera vez que supieron de lo que es la maricela, que supieron lo que eran los chimbangueles, que supieron lo que era la diversión del carite, la diversión del robalo, la burriquita, toda esa cantidad de cosas que hoy la tenemos como parte de nuestra cultura nacional, no lo conocía el país. O sea, un cumanés no sabía cómo hablaba un maracucho. Un maracucho no sabía cómo hablaba un margariteño. Y un margariteño no sabía cómo hablaba un gocho. Para empezar, porque no había medios de comunicación que lo permitieran. ¿Qué ocurre? Durante la dictadura de Pérez Jiménez no hubo manifestaciones culturales de importancia. Claro, y hubo inclusive hasta un sello. Y artistas que pusieron su talento, que lo tenían, bueno, al servicio de una agenda oficialista. Y que luego lo pagaron caro. Pero nadie les puede negar el talento a Magdalena Sánchez, a Adilia Castillo, a Rafael Montaño, al Sabanero Porteño. Además de eso, había otros artistas que no estaban inscritos en la línea oficialista, pero que podían desarrollar su carrera. Alfredo Sadel, Mario Suárez. Es decir, había, y ni hablar del tema de la arquitectura, de las bellas artes, de la obra escultórica que se desarrolló en sitios como, por ejemplo, el Paseo de los Próceres, o en sitios como, por ejemplo, en la autopista del Este, con la presencia de la obra de Narváez, creo que es, ¿no? El autor de la María Leonza. El tema de las torinas de Narváez en el centro de Caracas, en la urbanización El Silencio, y tantas otras obras que se desarrollaron durante la democracia. ¿Qué podemos decir? Durante los 40 años que van del 58 al 98, ¿qué no podríamos decir? Usted revisa la dictadura cubana, la revolución castrocomunista cubana, y se encuentra que hasta ellos fueron capaces de crear una cosa llamada el songo y una cosa llamada la nueva trova cubana. Y un cine. ¿Cuál es la manifestación cultural promovida por el chavismo? Eso no existe. Eso no existe. Ah, bueno, el Potro Álvarez, Winston Vallenilla. ¿Cómo que se llama el otro pendejo? Que hasta diputado es. O sea, no hay creación cultural alrededor del chavismo, sino a pesar del chavismo. Todo lo que se ha creado culturalmente durante estos 27 años lo ha creado gente que está en la acera contraria al chavismo. ¿O es que acaso va a venir el chavista de Dudamel, porque dirigió la orquesta ayer en la final del Mundial de Fútbol, a decir que él es una creación del chavismo? Traidor ese. Y quien lo defienda es chavista como él. En fin. Pero la niña esta tiene tantas cosas que contarnos y tantas cosas que decirnos, que seguramente muchos disfrutarán, ¿no? Con lo que la niña es capaz de decir. La juventud está tomando ahorita un papel protagónico en este proceso revolucionario, precisamente porque somos generación Chávez. Somos jóvenes que nacimos, en mi caso, nacimos y conocemos lo que es el sacrificio de esta revolución. Yo lo vivo a diario y bueno, gracias a Dios tengo un maestro increíble en mi casa, con el que converso mucho, con el que siento pues un apoyo muy grande, y el que recibe de mí pues también un apoyo muy grande. Entonces somos jóvenes formados en revolución y que estamos pues más que decididos a continuar el legado del comandante Chávez por el resto de nuestras vidas.
por el resto de su vida. Es interesante como ella dice que ella tiene un maestro en su casa que es Diosdado, que es el que le enseña. Ya lo está diciendo ella. Que su maestro, el mejor maestro que ella tiene, lo tiene en su casa, que es Diosdado, su papá. Y Diosdado es un capo del narcotráfico y un asesino. Por lo tanto, ya usted puede saber qué se va a esperar si esta carajita, por una de esas muecas del destino, termina como presidenta de Venezuela. Mire, yo creo que siempre es importante darnos cuenta de algo que una vez me dijo mi profesor José Miguel Uzcategui en su clase de Economía y Política Fiscal en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Profesor Uzcategui, estábamos un día hablando del tema que se discutía en aquel momento que estábamos en medio de los primeros años del gobierno de Chávez. Esto debe haber sido por ahí por el año 2001. Y se estaba discutiendo mucho el tema de la autonomía del Banco Central de Venezuela. Y hubo alguien que dijo que bueno, que si se le quitaba la autonomía al Banco Central de Venezuela, eso significaba entregar la política monetaria a la demagogia y que eso sería tocar fondo. Y el profesor José Miguel Uzcategui dijo una frase que luego me decía un boliviano que estudiaba con nosotros, que era nuestro amigo, que era hijo de un diplomático boliviano destacado en Venezuela en aquel momento, nuestro amigo Oscar Lacano. Se reía mucho después de esa frase, decía, qué gran frase esa. Porque el profesor nos dijo, el país no va a tocar fondo porque los países nunca tocan fondo. Porque siempre pueden estar peor. Bueno, nosotros no pensábamos que nos habíamos salvado de la desgracia cuando se murió Chávez y nos llegó Maduro. Y el 3 de enero, pensamos que de verdad con la salida de Maduro lo que venía era un nuevo amanecer. Bueno, y mira dónde estamos ahorita. Amigos, los países nunca tocan fondo. Por lo tanto, las sociedades tienen que despertar. Las sociedades tienen que darse cuenta de que las cosas pueden ir peor y en efecto tomar las medidas para que las cosas no vayan peor. Si las sociedades no despiertan, por supuesto que nos va a ir muchísimo peor. Hispanidad, abogado y asesor del bufete número 1 en materia de migración en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Mal te puede ir a ti si no declaras tus impuestos en los Estados Unidos a bandija. Easy Tax To Go no solamente te invita a trabajar con ellos tu contabilidad para que la tengas siempre ordenada, sino que también te invitan a consultarlos antes de abrir la empresa que tienes en mente. Porque antes de registrarla, que te expliquen las implicaciones tributarias de esa figura jurídica que quieres usar. Son los especialistas en la materia tributaria, no busques más. Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García, Easy Tax To Go. Yo tengo ya por ahí una amenaza. El monstruo del lago Ness me ha mandado una carta con la gente de Hablemos de Escocia en castellano para decirme que si voy a Escocia este verano, él va a ir a regalarme una barrica de whisky y va a esperar que yo esté en la playa para echarme bronceador. Yo no sé si eso es una invitación buena o una invitación mala, pero en todo caso, ¿quién quita? Capaz no me queda más que acudir al llamado que me hace el monstruo del lago Ness. Y Hablemos de Escocia en castellano, que organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Vive la maravilla de estar en esa bella tierra. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Si tú no quieres que tu hijo o tu hija sea una sabandija como los hijos de Diosdado Cabello, tienes que enseñarlos a leer. Tienes que entender que hace falta más libros y menos pantallas. Eso, por supuesto, nos permite comprender y tener perfectamente claro que el proceso de lectoescritura de los niños no termina con que sepan leer una oración, sino que tienen que comprender lo que están leyendo y además de eso poder explicar. De eso se trata la lectoescritura y de eso se trata esta herramienta. Todos leen, es una maravillosa herramienta para que el niño fortalezca sus habilidades de lectoescritura, para que no pierda el idioma español si está aprendiendo en otro idioma y además de eso para que comparta con sus afectos la maravilla de aprender a leer y de querer la lectura. Todos leen. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Revisar su página en Instagram, su cuenta en Instagram, para que te vayas enterando de más cosas. Todos leen, @todosleen.cl en Instagram. Esta niña podría contarnos a nosotros muchas cosas, ¿no? Porque una de las cosas que debería contarnos es cómo hace para tener la vida que lleva. Ahora, ¿usted cree que Danielita Cabello es representación de la juventud venezolana? ¿Ha tenido la juventud venezolana, ha tenido la gente de la edad de Danielita Cabello la oportunidad de darse la vida que ella se da? Y además de eso habría que preguntar, ¿qué capacidad ha demostrado esta carajita en los cargos que le han dado? Muy contenta desde el Hotel Humboldt en nuestro Guaraíra Repano. El Instituto Marca País hace el lanzamiento de su primera revista, la revista Venezuela.
Una editorial que mucho más allá de una editorial muestra nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras capacidades productivas, nuestra música, nuestra cultura. Cada página de esta revista contiene un pedacito de la verdad de Venezuela. La verdad de Venezuela es que, miren bien, no hay ni un solo micrófono de un medio de verdad, de un medio independiente, de un medio que no dependa de la pauta publicitaria del régimen, de un medio que no dependa de los dictámenes de la propaganda del chavismo. Ahí tienen puro medio de comunicación fake que necesitan tener allí el micrófono para que se crea que la niña está siendo sumamente escuchada y que sus declaraciones son importantes. ¿Usted ha escuchado el circuito radial PDVSA? ¿Usted ha visto un medio llamado Extra News? No, nadie lo ha visto. Pero el chavismo necesita posicionar a esta niña haciendo un videíto. Ahí no hicieron ningún acto. Ahí fueron a reunirse nada más para hacer ese video, para que la niña tuviese algo más que decir con respecto a su inigualable labor como ministra del turismo o como presidenta de no sé qué vaina del turismo. La verdad de Venezuela que defendemos, en la que creemos y la que le mostramos al mundo entero. Estamos muy orgullosos y muy contentos porque el equipo de Marcapaís trabajó arduamente para llevar a cabo este gran sueño y hoy cerramos el 2025 demostrando que venimos pues de un año de muchos desafíos, de muchos retos, de muchas amenazas. Pero Venezuela no paró de crecer. Venezuela tiene 18 trimestres de crecimiento económico consecutivo, lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, bajo la rectoría de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Venezuela continúa aportando y apostándole al crecimiento económico. Hoy lo vimos, acá nos acompañaron nuestros aliados estratégicos que creen en Venezuela, que crean por Venezuela y que le siguen apostando al mejor país del mundo. Y aquí estamos. Esto es una muestra de que Venezuela sigue creciendo y que Venezuela quiere posicionarse en el mundo con su verdad. Un país resiliente, un país que escogió no rendirse y un país que es hermoso. Porque sí tenemos pues una cantidad de paisajes hermosos, tenemos los mejores productos, altísima calidad en productos, pero lo mejor que tiene de Venezuela, sin duda, siempre va a ser su gente. ¿Ha leído usted esa revista? Ha cambiado el concepto editorial mundial esa revista. ¿Alguien lee revistas hoy en día? Es muy, muy difícil. Yo normalmente me compro de vez en cuando la revista Spiegel o The Economist cuando le veo una portada que me llama la atención, porque a veces me gusta coleccionar portadas. Pero cambió en algo la situación del turismo en Venezuela, las exportaciones, la situación económica con ese experimento que hizo esta niña con papel maché para sacar una revistica ahí, que seguramente la tenía ahí en la portada, no sabemos. Pero el posicionamiento de la carajita esta como una supuesta líder, como una supuesta tecnócrata, ¿verdad? Porque que ella es una profesional. Por supuesto que ha tenido un empuje fundamental en las redes sociales, porque han puesto al servicio de la hija del capo toda la maquinaria de la propaganda posible. Me están obligando a hacer un video de preguntas y respuestas de puros datos que probablemente no sepan de mí. Cuando usted vea un video, amigo, cuando usted vea un video, yo le voy a decir algo. Atención, chiquillería. Atención, muchachada. Atención, creadores de contenido y criadores de contenido, porque hay de los dos. Hay creadores de contenido y hay criadores de contenido. Si usted quiere ser un creador de contenido, hágalo con seriedad, porque si no se va a convertir en un criador de contenido. Y son esos personajes que se compran un micrófono que es para usarlo guindado, una balita, entonces lo cargan en la mano así como si fuesen... Mire, yo recuerdo esto. A la primera persona a la que yo vi haciendo el ridículo con una balita, un micrófono de balita en la mano hablando, fue en un momento, obviamente, de emergencia, a Eduardo Fernández, el 4 de febrero del año 92. El 4 de febrero del año 92, cuando Eduardo Fernández habla en Venevisión, después de Carlos Andrés Pérez para jalarle bola, aparece con la balita en la mano. Entonces, bueno, cada vez que yo veo a alguien intentando ser creador de contenido con el micrófono de balita en la mano, así hablando, como si eso, porque eso le va a dar personalidad al video. Eso no te da personalidad. O sea, si tú no tienes personalidad, no la vas a tener porque agarres el micrófono de balita con la mano. Entonces aquí ya tenemos, esto no es un creador de contenido, esto es una criadora de contenido, una mamporrera, en todo caso, de contenido. A ver, niña, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Tan importante para la vida. Miren, escuchen esta es una estadista, ¿viste? Usted es una tecnócrata.
Muy venezolana, además, muy criolla. ¿Cuál es tu comida favorita? La comida china, pero la hecha por venezolanos. En China no se come igual, esa gente no sabe cocinar. Allí tienen entonces la primera declaración de una estadista conocedora de nuestra cultura nacional, que le preguntan cuál es su comida favorita y ella no escoge la arepa, no escoge la empanada, no escoge el arroz con coco, ni el majarete, ni el palo a pique guayanés, ni la empanada de cazón, ni la parrilla maritierra, ni el patacón. No. Arroz chino. ¿Bebida favorita? Bebida favorita, guarapa papelón, chicha andina, la chicha que hace el chichero de la esquina, qué sé yo, el 3 en 1. Red Bull. El Red Bull, porque Red Bull te da alas. ¿Postre o snack favorito? Postre o snack favorito. El golfeado, la polvorosa, los suspiros que hace mi abuelita. Oye, las arepitas de anís con queso rallado, ¿verdad? Porque ella es venezolana, hija de heredera de la generación Chávez, ¿verdad? Nacionalistas. Es que tengo muchos. No, dime 3, pues. La leche en polvo con azúcar, el cinnamon roll, una 3 leche. El cinnamon roll. Digo 3 leches ahí porque, coño, ya sabía que le íbamos a chalequear, ¿verdad? No, y la galleta de soda con leche condensada. La galleta de soda con leche condensada era algo que comían los Yanomamis y que comían los temotocuicas, habitantes originarios del territorio de Venezuela. Y en los barcos negreros que llegaban a Venezuela con los esclavos, ellos venían comiendo galletas de soda con leche condensada. Por eso es que esta es una niña absoluta y completamente venezolana, criollita. ¿Prefieres café, té o ninguno? Té. ¿Película favorita de toda la vida? Película favorita de toda la vida. Amaneció de golpe, cualquiera hecha por la Villa del Cine, ¿verdad? Qué sé yo. El pez que fuma, la gata ladrona, diles que no me maten. Porque es cine venezolano, ¿verdad? Y si tú eres venezolana nacionalista, seguramente dirás alguna de esas películas de cine venezolano, ¿verdad? No tengo película favorita. No tiene película favorita porque la niña ni al cine va. Tengo serie favorita. Tiene serie favorita. La serie de Nicolás Maduro, me imagino yo. La serie de qué sé yo, del ciclo de Rómulo Gallegos en RCTV, aunque ya estaba muy chiquita para eso. La serie de Pobre Negro, pero ya estaba muy chiquita para eso. Qué sé yo. Esta serie, ¿cómo que se llamaba? Esta serie que pasaban en Venevisión, juvenil. Que protagonizaban estos muchachos, bueno, que protagonizaba Adrián Delgado. Se me olvidó, ¿vale? ¿Alguna de esas? Floricienta. No, nada de eso. Serie que podrías ver 1000 veces. Berro. Friends, sin duda. Puedo repetir, ojo, y Grey's Anatomy. Las puedo repetir, ver. ¿Qué? Yo, cirujana certificada. Artista o banda que nunca te cansas de escuchar. Artista o banda que nunca te cansas de escuchar. Este es el momento para que ella saque su casta revolucionaria y diga a la primera, ¿verdad? O Lilia Vera. O Cecilia Todd. O quizá, coño, no, Mercedes Sosa. ¿Sabes? Una cosa así revolucionaria. Silvio Rodríguez. Pablo Milanés. O que saque su casta de mujer enamorada de su esposo. Y diga, ay, las canciones de mi esposo, Omar Acedo. ¿Qué responde la niña? Bruno Mars. Muy revolucionaria, muy socialista. El futuro de la revolución está en tus manos, escuchando Bruno Mars. ¿Deporte o actividad física favorita? Deporte, bueno, el béisbol o actividad física favorita. Oye, el deporte nacional no es el béisbol. El pádel. El pádel, porque hay una niña muy criolla. Muy criolla. No el ping pong, no el tenis, el pádel. El pádel el tenis de los boliburgueses. ¿Hobby que te relaja o apasiona? Mi hobby más reciente es conversar con la inteligencia artificial. Muy inteligente la niña. Conversar. Si es que eso cuenta como hobby. ¿Playa o montaña? Playa, 100% playa. ¿Mañana o noche?
Noche. Yo soy una persona exageradamente nocturna. ¿Tienes algún talento oculto? No sé, puedes mover las orejas. No te tengo nada extraño así rarísimo, no te lo tengo. Bueno, está bien. Ya va, porque tengo que tener algo. Hablo dormida. Full. Y en otros idiomas. Ese sí sabe. Claro. El exorcista, no nos habíamos dado cuenta. Es la niña del exorcista. Y lo acabamos de descubrir. Raro. Eso es un dato que no conozca a nadie. Tengo 7 tatuajes. Es un datazo. Avisen si quieren parte 2. Avisen si quieren parte 2. No queremos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted se imagina a esta niña de candidata. Dígame cuál es el valor que tiene para nuestra nacionalidad las cosas que esta carajita ha dicho. Ninguno, cero. O sea, una coco seco absoluta. Y lo peor no es esto, lo peor es que esta niña ostenta un cargo de ministra. Entonces usted dirá, bueno, Daniel, pero eso era antes que fuese ministra. Bueno, vamos a verla como ministra. A ver qué hace. A ver, un poquito de mi día. Hoy llegué muy temprano a la oficina con lentes oscuros porque no me dio tiempo de arreglarme antes de salir de mi casa. Dejé a Dana en el cole y llegué con el margen de tiempo suficiente para estar lista justo antes de la reunión preparatoria para la participación de Venezuela en la Feria Internacional de ANATO, Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, que será la próxima semana en la ciudad de Bogotá. Soy de las que escribe antes de una presentación, porque me gusta tener las ideas frescas, incluso si ya tengo líneas discursivas. Y bueno, mi parte menos favorita es cambiarme los zapatos de goma por tacones, aunque sabemos que es necesario. Y cuando estábamos listos, bajamos a recibir a las más de 30 empresas que estarán acompañando a la delegación del Ministerio de Turismo en esta feria tan estratégica para la región. Es un espacio de promoción y posicionamiento de nuestros productos turísticos, nuestra cartera de inversión, de generar acuerdos y alianzas efectivas que se traduzcan en resultados positivos para el motor turismo. Además, agradeciendo siempre la confianza y el compromiso del empresariado venezolano en seguir aportando al crecimiento económico de nuestro país. Terminando la reunión, a buscar a Dana al cole y de regreso a la oficina para continuar con un día productivo. Un día productivo, dice. Sumamente productivo. Volvamos entonces al análisis semántico, si quieren ustedes, de todo lo visto hasta el momento. Dígame en qué parte de las intervenciones que hemos visto de esta niña o en qué parte de las intervenciones que ha hecho esta niña en la vida hay una visión de país. Hay un proyecto de país. Hay un posicionamiento ideológico propio. ¿Dónde está en el planteamiento de esta niña la visión del país que ella considera que debemos tener? ¿Dónde está la reflexión que hace esta niña con respecto a nuestra sociedad, con respecto a nuestra nacionalidad, con respecto a nuestra economía, con respecto a nuestra situación después del 3 de enero, muy particularmente? ¿Dónde está? ¿Dónde está su sensibilidad por los temas sociales que agobian el país? ¿Dónde está su preocupación por lo que significa la vida de la generación a la cual ella pertenece? Es que son los jóvenes venezolanos de la edad de ella unos muchachos privilegiados que pueden decidir si meriendan con galleta de soda y leche condensada o si meriendan con cinnamon roll. ¿Es que acaso la sociedad venezolana en el estrato etario al cual pertenece esta niña se viven los privilegios que ella ostenta en cada una de sus presentaciones? Basta nada más con ver los zapatos que usa, la ropa que usa, la silla en la que se sienta, la marca de los productos de belleza que utiliza. Es que en los detalles es donde está el diablo. Cuando usted revisa todo lo que esta niña ostenta, su ropa, sus accesorios, su vida, su carro, su oficina, su cargo, su look, sus gustos, usted se da cuenta que está hablando desde sus privilegios, que es una niña privilegiada, que es una niña que tiene los privilegios que le da el ser hija de un capo en un país donde los muchachos de su generación no tienen para comer, donde los muchachos de su generación se tuvieron que ir a pie de Venezuela a buscar trabajar como delivery en algún país del mundo donde los aceptaran sin papeles y sin documentos para poderle mandar comida a sus padres, mientras ella dice que ella tiene al mejor maestro en su casa, que es el capo del narcotráfico solicitado por la DEA, Diosdado Cabello.
Amigos, yo creo que es necesario comprender de qué tamaño es la desgracia que tenemos en nuestro futuro si no entendemos las cosas que deberían pasar. Yo vuelvo y repito, aquí hay una estrategia que está desarrollando los Estados Unidos y que la ha asumido, o mejor dicho, ha asumido su defensa Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. A mí eso me parece importante porque Marco Rubio está posicionado para ser presidente en algún futuro, cercano o lejano, en las próximas elecciones o en las que vienen. Pero Marco Rubio no puede pretender que él va a hipotecar su futuro político con una agenda en la que se encuentre nada más y nada menos que una transición para salir de Maduro a Delcy y de Delcy a la hija de Diosdado Cabello. En tal sentido, allí el problema ya no es de Marco Rubio nada más. Allí el problema es de la sociedad venezolana, de esa misma sociedad venezolana que se niega a analizar y a discutir sobre las consecuencias del 3 de enero para andar enclaustrada en las guerritas de propaganda, de si a mí no me gusta esta, me gusta es la otra. No, porque es que Trump esto, pero aquello. No. Aquí donde está el análisis de profundidad que tenemos que hacer después del 3 de enero. Aquí donde está la comprensión de lo que debemos hacer después del 3 de enero. Aquí se está hablando de unas elecciones ya. Aquí se está hablando de un camino electoral. Aquí se está hablando de unas mesas de trabajo. Y en esas mesas de trabajo que están promovidas por la agenda de los Estados Unidos, se está hablando de unas mesas de trabajo para varios temas. Y el único tema al cual le está parando bolas el aparato de propaganda de la oposición falsaria es el tema de las elecciones. Pero no le están prestando atención a un tema mucho más importante para mí, que es el tema del sistema judicial. El tema del Tribunal Supremo. Eso es sumamente importante. No es que las elecciones no sean importantes, pero si usted no tiene un sistema de justicia que garantice la equidad y la igualdad del ciudadano ante la ley, de nada vale tener unas elecciones. Tampoco se está discutiendo, por cierto, lo que vamos a hacer después de las elecciones. Es decir, ¿qué vamos a discutir nosotros en esas elecciones? ¿Dónde está el plan de país? ¿Dónde está la agenda? ¿Dónde está el pacto? Aquí hay que pactar lo que viene después de unas elecciones. Lo que vaya a hacerse en esas mesas de trabajo ya está decidido en los Estados Unidos. ¿Dónde está la agenda para después de esas elecciones? ¿Dónde está la agenda? No para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Brilla por su ausencia todavía. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar que el país lo sigan decidiendo con este nivel de fatuedad? Gente como esta. Y gente que cree que porque habla bonito debería ser candidata, debería ser presidenta. ¿Cuándo lo vamos a poner a discutir sobre los grandes retos que tiene el país? También nos tienen que decir los Estados Unidos. O sea, ellos son los que tienen que decir, mira, a partir de mañana empiecen a analizar qué fue lo que les pasó. Yo creo que nosotros estamos llamados a hacer esa reflexión como sociedad. Medios de comunicación, academias, universidades, figuras mediáticas, dirigentes, etc. Lo que pasa es que hay gente que no quiere reflexionar porque si reflexiona y si se reflexiona de verdad, van a quedar salpicados por la culpa y además de eso la sociedad va a encontrar la puerta de salida para muchos de esos dirigentes. Por eso es que no quieren discutir nada. Por eso es que quieren hacerse los locos. Por eso es que quieren hacer como las familias que viven del que dirán y que prefieren no hablar de esa tía que nunca se casó, de ese tío borracho o de ese hijo que se parece más al vecino que al abuelo. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.